Como les habíamos adelantado en los informativos Avance Boletines de la Mañana, hoy queríamos incidir sobre la noticia de la que de alguna manera hablábamos al inicio de esta semana, cuando el Ministerio de Transición Ecológica nos presentaba el último balance en torno a los trabajos de conservación en torno a una especie como el lince ibérico y cómo está el número de ejemplares tanto en Portugal como en España, y en fin, un poco conocer el trabajo que se ha venido realizando en torno al rescate, por decirlo de alguna manera, de esta especie. Y en sintonía con esto les comentábamos que una fundación había aterrizado también por nuestra localidad para hacernos partícipes del trabajo que están realizando en torno precisamente a la conservación del lince ibérico y a sensibilizar más a la población sobre la importancia de que tiene que caminemos todos juntos en este sentido. Es la Fundación CBD Habitat y tenemos el placer de poder hablar con su directora, con Nuria El Kadire. Nuria, buenos días. Hola, buenos días. Un placer poder estar con vosotros. Y un placer también para nosotros tener la oportunidad de hablar con una de las personas que más pueden decirnos acerca de la importancia que tiene una especie como el lince, que comentábamos antes a micrófono cerrado, Nuria, que quizá la población hasta llegar al día de hoy no ha visto de igual manera al lince, ¿no? Primero parece que en nuestro entorno más cercano, y es un poco grave decirlo, pero es la realidad, ha sido como un enemigo, y ahora estamos viendo que se ha convertido en un auténtico amigo, aliado para el turismo, con lo que eso supone de riqueza para las poblaciones, por ejemplo, del entorno del Parque Natural Sierra de Andújar. Es más un amigo, ¿verdad, Nuria? Por supuesto, es más un amigo, y además es un orgullo tenerlo en nuestros territorios, ¿no? Es un patrimonio nuestro único, endémico, y desde luego, como primera frase, hay que seguir protegiendo, está clarísimo. Sí que es verdad que en un principio, cuando comenzamos a trabajar, y concretamente en Andújar, en Sierra Morena, solamente quedaban como unos 90 ejemplares entre Doñana y Andújar concretamente. En esa época, evidentemente, quedaba esa población en propiedad privada, y casualmente comenzamos a hacer los primeros acuerdos de colaboración. En esa época el lince no era bien visto, era más bien considerado como un alimañero, como un animal que perjudicaba para la caza, pero es todo lo contrario. Si se ha demostrado y hemos conseguido que la gente y la población viera que más que un alimañero y en contra de la caza, al revés, era un aliado para la caza. Cuanto más lince, más caza. ¿Por qué? Porque es un predador, o sea, que pone los límites al predador, al zorro. Con lo cual, evidentemente, tienen más conejo porque el zorro no va a entrar en ese territorio. Y tienen más caza porque el zorro es muy dañino a nivel de perdiz, por ejemplo. Y el lince te va a mantener a raya al zorro. Con lo cual, cuanto más lince, más caza. ¿Qué cosas? Y además, sí, es todo lo contrario. Entonces, había que cambiar esa percepción social que existía. Y lo primero que hicimos fue, con la herramienta de los acuerdos de colaboración y custodia del territorio, fuimos hablando con cada propietario, convenciéndole que nos dejara trabajar con la especie, y poco a poco la población fue dándose cuenta del significado que era tener un lince en el territorio, no un enemigo, un aliado, un beneficio, un orgullo, porque soy el único que lo tengo. Y eso poquito a poco, porque ha sido una labor, ya te digo, ahora mismo estamos en 22 años trabajando con la especie, y bien has dicho al comienzo que ya estamos en 1.111 ejemplares a nivel ibérico y comenzamos con unos 100. O sea, fíjate cómo ha conseguido que la especie fuera triplicando, duplicando a lo largo de los años. Pero bien es cierto que sin la población local no hubiera sido posible. Claro. Porque se consideraba como un enemigo. A ver, muchas veces el tener una especie amenazada en tu territorio significa que, por ejemplo, una administración te va a poner muchísimos problemas. Pero era por desconocimiento también. Entonces, una labor de concienciación que ha sido súper importante a la hora de convencer y de trabajar, es que no le iban a poner problemas. Simplemente son limitaciones, pero limitaciones compensadas en un momento determinado posteriormente. No digo económicamente, sino simplemente es respetando tiempos, respetando que a lo mejor el lince en ese momento, en una zona concreta, hablo del lince como el águila imperial, que en esa zona en concreta, respetar esa zona
para no molestar, respetar que si está en una época de celo, pues a lo mejor no intervenir en ese territorio, pero no estás prohibiendo que hagas cosas o tu gestión cambie porque tengas una especie amenazada. Simplemente es, vamos a gestionarlo de diferente manera. Y eso es lo que hemos ido convenciendo y ha funcionado muy bien. Entonces, ahora, claro, se percibe al lince, como bien me preguntabas al principio, como una especie amiga, como un orgullo tenerlo en mi territorio y un orgullo, vamos, al cual hay que seguir defendiendo hasta el final, porque es una especie que evidentemente ha ido pasando de en peligro crítico de extinción a una especie en peligro y ahora a vulnerable, que es la última fase en la que queremos conseguir y conectar diferentes zonas. Pero vamos, la gente ha cambiado muchísimo y repito, si la concienciación social no se puede hacer nada. Tú puedes tener conejo, puedes tener el hábitat adecuado, puedes tener todo, pero sin la implicación en un principio de la propiedad privada, en este caso, y otras propiedades públicas que también se involucraron a la población social, la especie no hubiera seguido adelante. Eso es clarísimo. Matemático, vamos, está... Matemático, sí. Matemático. Yo te comentaba al inicio de la entrevista cómo las fincas, por el trabajo que hemos realizado durante mucho tiempo, sabemos cómo han ido cambiando, digamos, de actitud y en eso habéis hecho, colectivos como el que representas, habéis hecho un buenísimo trabajo de sensibilización y de conocimiento hacia los propietarios de lo que era la especie, de lo que podía aportar al entorno, al hábitat. Y luego está esa otra parte que es la ciudadana, el de a pie, el que va a la sierra pues a disfrutar de ella, que lo seguía viendo también como enemigo por aquello de es que me obligan a ir a tal velocidad o es que si atropello un lince casi que me van a meter en la cárcel, y cómo eso también ha ido evolucionando cuando se han conocido, Nuria, también las otras cifras, y son las que acompañan al turismo de naturaleza, la cantidad de personas que se desplazan hasta Andújar para poder ver el lince y poder disfrutar del resto de cosas que oferta nuestro parque natural. Y eso, esa labor también de sensibilización también ha corrido de vuestra parte, porque de alguna manera la iniciativa que os trajo recientemente Andújar también iba por ahí, ¿no? Sí, a ver, te cuento. A ver, quiero resaltar porque este trabajo, aunque la Fundación CBD Habitat ha tenido un papel importante también en la sierra de Andújar, en Sierra Morena concretamente, este trabajo se ha realizado con 21 socios. Las administraciones, la Junta de Andalucía como coordinadora, Castilla-La Mancha, Extremadura y Portugal han apostado muchísimo por el territorio, han invertido muchísimos euros en que se consiga esto, pero al hilo de la pregunta, quería recalcar esto porque es súper importante, bueno, y la participación ciudadana de a pie y sobre todo otras ONGs conservacionistas, empresas, ha participado muchísima gente en todo esto, ¿vale? Un trabajo de equipo. Un trabajo en equipo, sí, además este trabajo por Europa ha sido reconocido como uno de los mejores programas porque hemos sido capaces de trabajar tantas administraciones juntas, tantas ONGs juntas, tantas empresas, federaciones de cazadores, muchísimas organizaciones y colectivos, y eso ha sido reconocido a nivel europeo, ¿vale? No quería dejar pasar esto porque no es un trabajo de la Fundación CBD, aunque nosotros también hemos tenido ahí nuestro granito de arena. Al hilo de la pregunta que me hacías de cómo ha impactado, ¿no?, a nivel turístico, o sea, el estudio de impacto que, bueno, más o menos nosotros no es que hayamos hecho un estudio preciso, ¿no?, pero el impacto en la zona de Andújar económico ha sido muy grande. Es decir, cuando comenzamos en el año, ya te comento, 99-2000, si nos referimos al complejo turístico, ¿puedo decir nombre o es publicidad? Sí, puedes decirlo el complejo turístico de Los Pinos, ¿no?, que era el centro neurálgico donde parábamos todos los técnicos de la Junta, nosotros, al comienzo solamente iban los cazadores, que era la única actividad potencial que existía en la zona. Entonces, solamente había una actividad muy puntual en la época de caza. ¿Qué ha ido ocurriendo? Que conforme se ha ido conociendo que existe el lince, pues todo el mundo se ha desplazado, el tipo de turista ha cambiado, ya hay un turismo constante durante todo el año. Es decir, que el impacto turístico ya se han creado diferentes
empresas turísticas dedicadas para que puedas ir a ver el lince, con lo cual esa especie ha revitalizado la zona. Entonces, en la actualidad lo que hicimos, y a lo que te refieres hace unas cuantas semanas que hemos estado trabajando en la zona, es que como con los diferentes programas live en los que seguimos trabajando con la especie, ya la zona de Andújar solamente sigue invirtiendo fondos la Junta de Andalucía, otra organización como es WWF y nosotros con muy poquitos fondos, pues consideramos importante hacer una campaña publicitaria de prensa en compañía también de una de las propiedades, que es el Encinarejo, con sus nuevos propietarios, porque querían lanzar una lanza hacia el turismo, ¿no? Un turismo de lujo, porque hasta ahora estamos acostumbrados también a un turismo muy local, muy ibérico, pero tenemos que, aunque venga gente de fuera, tenemos que potenciar mucho más que venga gente de fuera y sobre todo volver a invertir en las zonas y en la conservación del lince. No olvidar la zona madre de donde surgieron los primeros ejemplares, no olvidar la zona de Andújar. Y entonces se nos ocurrió hacer una pequeña campaña para concienciar a empresas, para concienciar a gente que quisiera, para pequeños donantes particulares, que si quieren seguir conservando la especie, que si queremos seguir sintiéndonos orgullosos de esta especie, tenemos que seguir ayudando. Y como los programas live ya a acciones donde ya hemos trabajado no vuelven a invertir porque son recurrentes, pues tenemos que buscar fondos. Y entonces se nos ocurrió hacer una campaña para revitalizar la zona, que la gente fuera consciente, se concienciara un poquito más y aunque sea con donaciones muy pequeñas, pueden hacer mucho por la conservación. Desde luego que sí. ¿Cómo fue esa campaña, Nuria? ¿Hubo empresas que se echaron adelante? Bueno, no, empezamos ahora esas fases nosotros. Ahora pues iremos llamando a empresas locales, empresas que pudieran participar, que si quieren visitar con nosotros el proyecto que realizamos, ponernos en contacto con ellos, hacer que disfruten un día de campo. ¿Qué significa el trabajo en campo para llegar a lo que se ha llegado? Y si buenamente quieren participar en la conservación e implicarse, pues ponerse en contacto con nosotros, con la Fundación. Ahora pasa la segunda fase, era que se oyera de nuevo el lince, que se oyera de nuevo el turismo en la zona, que se oyera de nuevo a los propietarios privados, ¿sabes? A las propiedades que tienen, no solamente privada, pública, porque tengo entendido que el Parque Natural de Andújar también está apostando por un ecomuseo, está apostando por diferentes actividades en la zona y creo que la zona de Andújar tiene un potencial natural muy importante que hay que explotar de una manera sostenible y de una manera adecuada, porque no es meterte en un sitio a ver linces y además puedes verlo o no verlo. Es que eso es muy importante también recalcarlo, ¿no? Y son especies muy especiales, muy, aunque es un animal que puedes ver muy fácilmente, hay que hacerlo de una manera adecuada, controlar la capacidad de carga, no molestar, hay que hacerlo con gente que sabe. Y siendo paciente, ¿no? Siendo paciente. Por supuesto, que hay veces que lo puedes ver, que hay veces que no. Pero, ¿sabes qué te digo? Que es importante verlo, pero muchas veces tú ves una huella y dices, jo, aquí está el lince. Dar un paseo, disfrutar del bosque mediterráneo, es que son cosas que la gente también tiene que empezar a valorar. El hábitat, donde nos encontramos, es uno de los mejores hábitats de monte mediterráneo que tenemos en nuestra península. Creo que hay que aprender a disfrutar de la naturaleza, no solamente diciendo voy a ver al lince, voy a darme un paseo en el campo y si veo el lince, mucho mejor. Pero creo que la gente hay que concienciarse a todos los niveles. Y la importancia de conocer también el hábitat y de disfrutar de una huella, que hay empresas aquí en Andújar y especialistas que también nos enseñan a interpretar las huellas, pues también es otra forma, ¿no? Sí, es otra forma de conocer la naturaleza, es otra forma de conocer un trabajo que nadie conoce, es un trabajo de las horas que se dedican. Nosotros como biólogos, nuestros técnicos que están siempre en campo, pueden estar 4 o 5 días sin ver un lince o mucho más. Claro. Mucho más, y es a trabajar con ellos y sabes perfectamente por dónde pueden estar, pero no vas a buscarle, te lo tienes que encontrar. O sea, quiero decir que
que hay que aprender también a disfrutar de la naturaleza de otra manera, a conocer la naturaleza y el entorno donde se encuentran estas especies. Y por supuesto, si la ves, es una maravilla, eso está claro, no se te va a olvidar nunca. Jamás. Hay que hacerse la idea que es el lince el que sale, a ver si me encuentro con algún humano. No, efectivamente, no nosotros a buscarle. No bueno, la verdad que es un privilegio verlo, cada vez se ve con más facilidad. Es un animal que es fácil de ver, pero nunca hay que olvidar que aunque estemos hablando ya de unas cifras de 1.100 individuos, siempre son cifras, bueno, que cogeríamos con pinzas. Quiero decir que no está, o sea, no está por salvada ya la especie. Claro que no. Hay que seguir trabajando con ello y trabajando en la conservación, sobre todo de los hábitats. Claro, hemos dejado la palabra crítico, pero hay que seguir trabajando en ello. Nuria, aprovecha porque, bueno, se trataba de hacer un llamamiento a las empresas, a las personas particulares que pudieran sumar fondos a esta iniciativa. Pues, ¿cómo lo haría alguien que te está escuchando ahora, que quiere colaborar con la Fundación? ¿Cómo hace para contactar con vosotros, para conocer el trabajo que hacéis, en definitiva? Pues mira, yo, como soy muy natural o transparente, como diría yo, sinceramente, convencería a la gente que si cree en los objetivos que hacemos, cree en el trabajo que la Fundación CBD Habitat realiza, se siente orgulloso de esta especie, pues que se ponga en contacto con la Fundación CBD Habitat a través de nuestra web y ahí le atenderé personalmente, o cualquier técnico que trabaja con nosotros también lo haría. Pues facilísimo. Así que cualquier donación, una donación pequeña, de la más pequeña a la más grande, cualquiera es necesaria para poder seguir trabajando en la conservación de la especie. Pues ojalá que sean muchas las personas que os busquen, que contacten con la Fundación CBD Habitat y quieran saber más y colaboren, que hace falta seguir manteniendo este tipo de actividades, de iniciativas en torno al lince ibérico. Nuria, muchísimas gracias por habernos atendido y por la información que nos has facilitado. Pues muchísimas gracias a vosotros. Creo que es importante que estas iniciativas y estas palabras se escuchen, así que gracias a vosotros por confiar también en nosotros y llamarnos. Mil gracias.